Hola, muy buenos días. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa de zootecnia del curso de zoocría. A continuación le vamos a explicar el zoocriadero de Babilla, Los Tres Pilosos, nuestro proyecto. El compañero Duván Schneider López González, la compañera María Luisa Alzate y la que le habla Juliana Costa. El criadero de Babilla Los Tres Pilosos tiene como objetivo la cría de babilla, caimán, cocodrilos fuscas, donde se cuente con todos los permisos legales para su activación, velando por la obtención de alternativas para la producción pecuaria orientadas hacia la producción y reproducción sostenible en el municipio de Puerto Sara, Cundinamarca. Nuestro zoocriadero se va a implementar en un zoocriadero cerrado. El zoocriadero de Babilla Los Tres Pilosos se va a encontrar ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Este municipio cuenta con un clima tropical, una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Es un municipio muy rico en agua, lo rodea el río Magdalena y el río Negro, el río Río Negrito, perdón. La biología de la especie que nosotros escogimos para nuestra explotación es el género Caimán cocodrilus, la familia Alligatorae, la subfamilia Caimaninae, la clase Sauroxida, el orden Cocodrilia, el reino Animalia. Las características por las cuales escogió esta especie para explotación es que sus medidas varían entre 1.8 a 2.5 para machos y para hembras 1.4 metros, aunque algunas medidas para machos, ha alcanzado hasta los 3 metros. La piel es una piel cubierta de escamas. Habitan en aguas dulces, tranquilas, como lagunas, caños y pantanos. Se alimentan de animales más pequeños, como aves, peces, anfibios, tortugas y mamíferos pequeños. Es un reptil de agua de sangre fría. Cuando se habla pues de sangre fría es porque no regulan la temperatura como los mamíferos y pues ellos dependen por lo general del sol. Su color es verdoso o grisáceo en etapa adulta y su vientre es de un color amarillento. En la imagen, como ustedes pueden observar, él presenta pues un hocico ancho y redondeado. La superficie dorsal de la cabeza presenta un pliegue elevado transversal. Relacionado pues a los dedos de las patas, están unidos por membranas y sus garras son bien afiladas. El diseño de los planos acá en esta imagen, pues ahora mi compañera María Luisa les va a explicar de qué trata de qué está construido pues nuestra infraestructura. Aquí vamos a tener pues zonas de levante, zonas de parto, neonato, reproducción, el estado pues de la parte de la cuarentena, el estanque de distribución, vamos a tener el almacén, las oficinas, los laboratorios. Bueno, en la infraestructura contamos con un total de 1000 hembras y 700 machos distribuidos de la siguiente manera. En el lago de reproducción, donde las hembras se aparean y depositan los huevos, este debe contar con un espejo de agua y con una zona que tenga abundante materia vegetal y pues la cual es utilizada para tapar los huevos. También se cuenta con un cuarto de incubación donde los huevos se recolectan en la mañana y allí pues también se llevan todos los registros necesarios. Con los neonatos en estas piletas que son de 3 por 2 metros son llevados después de su nacimiento, donde duran un periodo de tiempo aproximado de 1 año hasta alcanzar el tamaño de 50 a 60 centímetros. Allí se les hace el corte de la 10ª escama, pues este corte ya se hace pues de acuerdo a la norma correspondiente. También tenemos los laberintos juveniles. Cuando han cumplido con el tamaño de los 50 a 60 centímetros aproximadamente, se sexan y se pasan a esta área del levante donde se obtiene el tamaño de las pieles ya pues que el cliente requiera, el tamaño final. Tenemos las piletas para adultos. Las piletas para adultos cuentan con un piso en tierra
donde también tienen las salidas de las aguas individuales. El llenado de agua aquí se realiza por bombeo y se debe tener cercado y marcada el área con avisos. Tenemos también el almacén, donde almacenamos pues todos aquellos elementos que requerimos para el correcto funcionamiento. Tenemos la oficina, pues donde se encuentra como el área administrativa de la explotación. Listo, sigue con la siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en las prácticas de manejo iniciaremos primero que todo con lo más importante, que es el bienestar animal, donde garantizamos todos los beneficios para los animales, pues como lo son el buen trato, la alimentación adecuada, la infraestructura adecuada. Bueno, en la manipulación y transporte, los animales se transportan de acuerdo pues a su edad, con el permiso de transporte que se requiera, bajo las condiciones adecuadas de termorregulación, alimentación, espacio, garantizando siempre el bienestar del animal. Llegado el caso del transporte del animal vivo, pues cierto, y en nuestro caso, el transporte de la piel se debe ir pues con las temperaturas adecuadas, con todo lo que se requiera respecto y los permisos respecto pues a la norma. En el área o encierro de cuarentena, pues tenemos que contar con el personal obviamente capacitado, que los movilice pues por esta área y eso. En el laboratorio de enfermería, esta área es especializada pues para todas las curaciones o todo lo que tenga que ver con las revisiones de los animales. Bueno, en la marcación es donde pues se realiza el corte de la décima escala, de acuerdo pues también a la norma, ¿cierto? A lo que dice la norma, que se hace pues a los 2 meses cumplidos del animal. La siguiente. Bueno, en la sanidad, aquí tenemos pues que el lavado y desinfección de todo esto debe ser periódico, de las piletas debe ser periódico, el cambio de agua también es la principal medida de control sanitario, el cambio de agua, la cual se hace pues de la siguiente manera. En las piletas de los neonatos y levantes se lavan, se cepillan y se desinfectan con productos yodados, sulfato de cobre o azul de metileno entre 2 o 3 veces por semana. Los encierros para los juveniles se les realiza la reposición de agua por evaporación constantemente. Para los encierros de los parentales se hace el recambio total una vez al año y periódicamente se hace la reposición del agua por evaporación que sufre el espejo de agua de cada encierro. No se aplican vacunas ya que no se han desarrollado para este tipo de animales, pues sin embargo a los neonatos se les suministra como preventivo las vitaminas y los minerales mezclados con el alimento. Listo, la siguiente. En la alimentación, nosotros alimentamos pues a nuestros animales 3 veces por semana, con vísceras de animales, con pollo, con insectos, con peces, con desperdicios provenientes de las industrias cárnicas que ya estén próximos así a caducar en fechas de vencimiento. Bueno, en los parentales la dieta consiste en 100% pescado fresco y 0.1 de harina de hueso, o sea, el calcio, y 0.1 de premezcla mineral. En los neonatos, la dieta consiste en 100% de carnes rojas, pueden ser caballos, res, bueno, la que esté disponible, y el 0.5 de enrofloxacina oral al 10%, que es un antibacteriano, y 0.5% de multivitamínicos, que pueden ser vitamina A, complejo B, y un 0.1 de harina. Bueno, la harina de hueso. No, sí, la harina de hueso también se les da acá en los neonatos. ¿Listo? Continúa. ¿Quién sigue? Bueno, la reproducción, estos animales se reproducen en épocas de lluvia. Hablamos más o menos entre los periodos más o menos cercanos a diciembre. Usted sabe que nosotros estamos en el sistema tropical, entonces digamos en la línea del Ecuador,
nosotros solo tenemos verano y lluvia. Ellos se reproducen 2 veces en 2 etapas del año. Las hembras empiezan a anidar, recogen como tal todo su material, digamos, en pastos para generar un ambiente húmedo donde van a depositar los huevos, ponen aproximadamente entre 15 a 40 huevos y los protegen salvajemente, con el fin de que estos huevos no vayan a ser, digámoslo, consumidos o depredados por otras especies, ¿cierto? O la misma especie que estén. En el caso del cultivo, eso sería la misma especie. La incubación, lo que se hace es que se cogen 1.300 gramos, se recogen en la mañana, los recoge el operador que esté en turno, los recoge en la misma posición en las que fueron depositados los huevos por la hembra. Estos son llevados a una canasta que contiene 1.300 gramos de arena y 10% de agua con el fin de generar una humedad, ¿cierto? Estos huevos son depositados en esta misma canasta. Posteriormente se les pone un plástico. Este plástico lo que va a generar es un ambiente de humedad y son llevados directamente hacia el laboratorio en donde se van a empezar a ordenar dependiendo del sexo que se requiera. Si se ponen en la parte de abajo, digamos que como es el clima frío, vamos a obtener más hembras y si se ponen en la parte de arriba, que es muchísimo más temperatura, vamos a obtener machos. Es decir, el sexo está dado por condiciones de temperatura en el proceso de incubación. Después de que se cumplen 2 meses, se perfora este plástico con el fin de que como las crías ya van a empezar a nacer, tengan más disponibilidad de oxígeno, ¿cierto? Y estas crías, digamos lo que son sexadas aproximadamente a los 60 centímetros de tamaño y posteriormente son llevadas hacia unos laberintos en donde van a alcanzar, digamos, ya unas, digámoslo, diámetros o estaturas entre los 100 y 120 centímetros y posteriormente pues ya van a ser, digámoslo, llevados a las piletas donde ellos van a tener un ambiente como tal de estadía, van a tener sus propios bebederos. Se les hace una marcación a los 2 meses, esta marcación es en la 10ª escama por ser el país. Colombia tiene la marcación en su 10ª escama, esto con el fin de evitar el tráfico de la fauna silvestre. En temas de comercialización, el principal consumidor es Italia. Tenemos otros países como Estados Unidos, Tailandia, que consumen las pieles principalmente. Las pieles varían entre unos 70 a unos 120 centímetros. Entre más grande la piel, mucho mayor va a ser el costo. Hablamos entre 40 a 70 dólares por piel, dependiendo de su calidad. Estas pieles se consumen, se comercializan frescas y saladas. Digamos lo que se utilizan en cinturones, en calzado, en bolsos. eh, los restos de la carne de la industria son, digámoslo, destinados a la misma zona de consumo o son destinados a procesos, digámoslo, de embutidos, en donde esta carne, digamos, va a ser, digámoslo, comercializada. Se comercializa refrigerada con el fin de conservarla, ¿cierto? La sangre y los huesos, digamos que son fuentes de proteína y se les da a los animales. No se les da a estos mismos, es decir, ellos no consumen la misma sangre ni el mismo calcio de los huesos. En términos de presupuesto, nosotros hablamos de una inversión aproximada del zocriadero de 103 millones de pesos. Esta, digamos, lo que está destinada en maquinarias y equipos, esta maquinaria y equipos, digamos, equipos de laboratorio, para nosotros hacer análisis del agua, de que el agua cumpla con las condiciones y no nos, digamos, nos transmita patógenos que puedan producir enfermedades en los animales, todo lo que tiene que ver con pies de rey, ¿cierto? Para nosotros tener mejores mediciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con zonas de bombeo de pozos subterráneos, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema del faenamiento de la babilla, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con temas de refrigeración. En cuanto a protocolos, digamos que es esencial tener un formulario de solicitud de licencia ambiental. Esto es un requisito primordial porque nosotros tenemos que solicitar un permiso de consumo de agua, una concesión de aguas y adicionalmente tenemos que presentarle a la entidad ambiental un permiso de vertimiento de aguas que cumpla con la 0631. La del consumo de concesión de aguas va a ser la 2115-2012. ¿Me devuelves, porfa?
diapositiva. Tiene que ser la 2112-2015, que es la que nos va a garantizar el agua potable, y la 0631, que nos va a garantizar el vertimiento de las aguas, cumpla con todos los requerimientos de ley. En cuanto al uso de suelos, nosotros vamos a solicitar un suelo de producción agrícola y pecuario. En concesión de aguas, ya lo había mencionado, certificado de presencia de comunidades indígenas, que nosotros no vayamos a invadir una zona protegida ambientalmente por este tipo de etnias, y que tampoco vamos a incurrir en procesos culturales en donde se generen atropellos a estas mismas etnias. Concesión de aprovechamiento de los recursos naturales, esto es ideal para que se cuide como tal el planeta, se cuide como tal la fauna silvestre y se cuide como tal la flora. En los protocolos de documentos tenemos un contrato de arrendamiento, que va a ser el de toda el área que vamos a ocupar el cultivo, ¿cierto? O en este caso el zoocriadero de babillas. Una fotocopia de la cédula del representante legal del uso del zoocriadero, que en este caso va a ser el de Juliana, y un permiso de casa de fomento, que es donde nosotros vamos a certificar de que podemos extraer animales del ecosistema y que vamos a devolver en un 100% estos mismos animales durante un periodo de 10 años. Este es el formulario único de la licencia ambiental, ¿cierto? Este es el del uso de suelos, que se pide ante el departamento de Cundinamarca. La concesión de agua se le pide, digamos, directamente a la entidad ambiental que esté rigiendo en la zona. El certificado de presencia de comunidades indígenas, que se pide ante el Ministerio de Cultura. Y el de arrendamiento, que se le pide directamente digamos, a la alcaldía como tal del predio donde estamos utilizando el software. Permiso de fomento de casa, este se pide ante el Ministerio de Medio Ambiente y digámoslo, este Ministerio de Agricultura. Y digámoslo que en conclusiones, lo importante de tener este tipo de criaderos de babillas es considerar diferentes formas de conservación y aprovechamiento, dentro de las que se incluye un estricto, digámoslo, manejo sobre las poblaciones naturales, así como el aprovechamiento de animales de los zoocriaderos, evitando tener que, digámoslo, al máximo tener cultivos o digamos, sistemas pecuarios que generan mucho gasto de recurso hídrico, mucho gasto de recurso energético, que generan un daño ambiental por emisiones de gases de efecto invernadero, y que, digamos, produce carne con una menor calidad a la que se puede producir con la babilla. Por otro lado, digamos que hacer una explotación controlada de la babilla nos permite a nosotros poder garantizar de que esta fauna y esta flora que estamos utilizando ahí como alimento alternativo y como, digamos, la disponibilidad de tener el zoocriadero, es garantizar que estos animales no lleguen a la extinción, que nos aporten a la seguridad alimentaria y nutricional de nosotros, los humanos, y que contribuya a un cambio climático con especies que producen gases de efecto invernadero mucho menores a las que puede producir, por ejemplo, la ganadería extensiva. Por otro lado, digamos que es importante conocer la normatividad vigente sobre los procesos de zoocriaderos, la cual permite seguir paso a paso las indicaciones y garantizar que las entidades protectoras de medio ambiente, fauna y flora logren generar sostenibilidad en el territorio nacional y produzcan de manera efectiva la protección de las especies, cuidando los recursos ambientales y existentes en el proceso, en este caso de las babichas. Bueno, muchas gracias.